Bienvenidos a la primera temporada de Hablemos de Negocios del Espacio. Y estoy muy contento de recibir aquí a nuestro invitado, realmente emocionado y es un honor tenerte aquí, estimado César Augusto, ingeniero César Augusto Serrano Baza. Si me permites voy a decir un poco de tu historial. Tú eres ingeniero mecatrónico por parte de la Universidad del Valle, ingeniero mecánico por parte del Instituto Politécnico Nacional. Desde 2013 ha participado en importantes competiciones de la NASA, donde fue invitado a formar parte de los equipos de Lunam Botics, UNAM Space, y donde obtuvieron importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional en el desarrollo de rovers autónomos, recolectores y exploradores, donde fungió como líder del diseño. Es miembro de la International Astronautical Federation, IAF, por sus siglas en inglés, y fue reconocido en 2016 precisamente por esta organización, celebrado en Guadalajara, México, al mejor proyecto del año. También es miembro investigador de la International Education Board, representando a México. En 2017 realizó mejoras mecánicas al rover de competencia, validó esta tecnología con un prototipo dentro de la misión análoga Polar Mars Analog Simulation, realizado por el Space Exploration Project Group. En 2017 realizó el Space Studies Program en Cork, Irlanda, programa de estudios espaciales de verano por la International Space University, en colaboración con el Instituto de Tecnología Cork. También ha sido reconocido y trabaja de cerca con diversas universidades, clústeres espaciales y la Agencia Espacial Mexicana, quien les ha reconocido su trayectoria y destacada labor en México. Actualmente es el Chief Technology Officer, cofundador del startup Derium Labs, que tiene la misión de convertirse en el puente de entrada que brinde los conocimientos y herramientas a los negocios de la Tierra para aprovechar la tecnología espacial hoy y al mismo tiempo llevarlos de la mano a hacer negocios en la Luna, Marte y más allá. Pues ese es el invitado que tenemos hoy. Y antes que todo, hay que entender a la persona. Mi estimado César, ¿dónde nació y cómo fue la niñez de César Serrano? Bueno, pues buenos días, buenas tardes, noches a donde nos estén escuchando y demás. Primero, gracias por la invitación. Igual esto me llena mucho de emoción porque justo podemos compartir y tratar de llegar a muchas más personas hacia a lo que nosotros queremos fomentar, tratar de comentarles, etcétera, ¿no? Muchas gracias igual por la invitación, por tratar también de que esto crezca un poco más, de darnos un espacio para poder empezar a platicar un poco más acerca del espacio. Y, y pues bueno, ¿cómo fue? ¿De dónde soy y demás? Yo soy del estado de Guerrero, yo soy de Chilpancingo, de los Bravo Guerrero. Nací un 18 de diciembre de 1991 y pues curiosamente mi infancia fue muy divertida. Yo me reía mucho, yo tenía mis amigos, siempre fui como muy amiguero, pero a la vez como que de repente me retraía un poco por diversas situaciones, tanto familiares como económicas en ese entonces que la familia atravesaba, ¿no? Y me gustaba mucho, mi niñez me gustó mucho, tengo muy buenos recuerdos tanto de la primaria, secundaria, preparatoria, mi familia, mis amigos, jugar fútbol, jugar en la calle, jugar, apostar justo en las retas de fútbol ahí, por un juguito de bolsita ahí, que era lo máximo para nosotros en ese entonces. Y era muy bonita, mi infancia la disfruté mucho, iba a visitar también a mi familia que es de allá de la zona de Tierra Caliente de Guerrero, por Ciudad Altamirano y demás, Coyuca de Catalán y El Ancón específicamente. Y pues me divertía mucho, como que yo siempre fui un niño muy, ¿cómo decirlo?, extrovertido, con mucha energía. Siempre me trataban de canalizar mi energía, métete a estudiar esto, ahora haz lo otro, ahora aprende esto, ve a clases de karate, de thai boxing, gimnasia, etcétera. Y era curioso porque justo pues en ese entonces no había como tantas oportunidades, ¿no? Entonces yo en ese momento no lo entendía, hasta tiempo después lo llegué a entender, pero me gustó mucho, sinceramente me gustó mucho la manera en cómo viví mi infancia, de cómo me desarrollé igual, cómo hice amigos, a muchos de mis amigos de ese entonces ahorita ya los dejé de ver, ya tiene mucho que no platico con ellos, pero si nos vemos en la calle o algo es como, hey, ¿cómo estás?, etcétera.
y divertido, muy, muy divertido. Me acuerdo mucho todo eso, toda la parte divertida y la parte de cómo me exigía, ¿no? También para poder ir avanzando y si quería algo, pues que me lo tenía que ganar. Entonces es básicamente en un resumen eso, ¿no? Diversión y aprender a ganarse las cosas. Oye, súper, o sea, fue una infancia muy creativa, dirías que fue muy creativa. No lo sé, no sé si creativa, posiblemente sí, pero tal vez no por mi parte, sino por el ambiente. Recuerdo mucho un juego, no sé si en todo México exista, porque de ahí fue el único lugar donde lo jugué, que se llamaban las escondidillas con bote o las escondidas con bote. Literal tenías un bote de plástico y tú le ponías unas piedras, lo cerrabas y a quien iba a buscar pues le lanzabas ¿cómo se llama? El bote lo más lejos posible. Ese chavo que iba a buscar a todos iba corriendo por el bote, lo dejaba en una parte y cuando lo dejaban en la parte donde iba a estar todo, era como la base. Entonces todos ya nos debíamos de haber escondido y quien iba buscando iba ahí justo como viendo dónde estábamos, y si veía a alguien, iba corriendo al bote y agarraba el bote y empezaba a gritar, uno, dos, tres, por César que está detrás del árbol, ¿no? Etcétera, ¿no? Cosas así. Pero lo chistoso era de que justo si veías que te veía y tú tenías la posibilidad de ganarle el bote, pues entonces tú agarrabas y salvabas a todos tus compañeros haciendo sonar el bote y así. Y pues la persona que estaba buscando volvía a buscar, ¿no? Entonces, por esa parte yo considero que por el ambiente era muy creativo. Desde mi punto de vista o personal, yo considero que no era tan creativa o no fue tan creativa mi infancia, porque justo lo poquito con lo que yo podía crear era con lo que me daban en la escuela. En Guerrero en ese entonces no era como una educación muy grande, muy avanzada. Entonces sí te ponían a hacer cosas creativas y demás, pero muy, muy, muy tranquilo, ¿no? Y curioso porque justo yo recuerdo que con lo que más creaba, por decirlo así, perdón, o ser un poco más creativo, eran con los juguetitos que yo tenía, que hasta ahorita creo que sigue siendo un chiste de esos luchadores que solamente están así y no se mueven, ¿no? Se quedan ahí y es como tienes que girar todo para moverlo. Entonces yo me imaginaba historias ahí, pero de ahí a que, como yo soy hijo único, no tengo hermanos, pues no podía tampoco como compartir absolutamente nada con nadie cercano y mis amigos si me dejaban salir a jugar, pues era jugar otras cosas. Entonces, creativo, insisto, sí por el entorno, por el contexto, por el ambiente, pero personalmente yo considero que no tanto. Pero sí buscabas mucho la colaboración, Sí, 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 o sea, yo siempre, hacer equipo, sí, ¿no? sí, sí, siempre. A mí siempre me gustó eso, hasta que después cuando ya entré a la preparatoria me di cuenta que, al menos en mi punto de vista, que no era, ¿cómo decirlo? Como, sabía que trabajaba muy bien en equipo, pero sabía que tenía que encontrar a un buen equipo, porque si no terminaba haciendo todo yo. Yo era el niño, no ñoño, pero sí el niño al que le iba bien en las matemáticas, no siempre, en historia, que no era tampoco mi materia favorita, pero como que se me quedaban las cosas ahí, ciencias naturales, física, o sea, prácticamente a todo me iba bien, pero porque me exigían, porque mis papás eran como de, oye, tienes que sacar de 9 para arriba y a ver cómo le haces, ¿no? Y de ahí ya no sabemos más, etcétera. Entonces sí me gustaba mucho como buscar un equipo, pero yo siempre fui muy solitario. Desde pequeño, por ser hijo único, mi papá no trabajaba en Chilpancingo, él trabajaba en Iguala, Guerrero, después lo cambiaron a Acapulco y después lo pudieron cambiar ahí a Chilpancingo. Mi mamá, igual empezaba a trabajar, entonces pues, o me dejaba en una guardería, o de repente pasaba por mí, hijo, acompáñame a tal, a tal cerro, ¿no? Porque vamos a ir a verificar que estas escrituras concuerden con tales cosas, ¿no? Mis papás ambos son abogados. Y entonces, pues, la acompañaba, siempre era como estar, ocupado, y cuando no, cuando ellos no estaban o algo, pues yo era muy solitario, entonces me decían, no, vete a estudiar inglés, vete a Thai boxing, vete a gimnasia olímpica, ahora vete a un taller de declamación, etcétera, y siempre me buscaban mantener ocupado, pero casi siempre estaba solo, solo cuando eran como cosas como por ejemplo educación física o salir a jugar, etcétera. Ahí me gustaba mucho porque era como, ok, aquí están mis amigos, puedo platicar con ellos, puedo divertirme, etcétera, y ahí hacía mi equipo, como que ahí siempre pertenecía. Pero igual personalmente siempre fui como muy solitario o muy reservado, por decirlo así.
Ok, nos decías que precisamente te inculcaron mucho ese canalizar la energía, ¿no? Nos decías que te metían en muchas Sí, sí, actividades, sí. ¿no? Algunas que tenían que ser muy individuales, ¿no? Como desarrollar talento, expertise, no sé, Taibo. Y otras donde sí tenías la oportunidad de convivir con otros, ¿no? Sí, sí, sí. De esas actividades, de esas tantas actividades, ¿cuál destacarías como que fue la que más te llenó o que te dejó algo ahí? Son tres cosas muy grandes. La primera, y las tengo súper claras, primero el fútbol, porque desde pequeño yo empecé a ir a jugar a una liga ahí en Chilpancingo que se llamaba, no sé si se siga llamando, pero en ese momento se llamaba la Liga de Los Ángeles, que era justo una colonia que se llamaba Los Ángeles y ahí íbamos a jugar fútbol. Era una liga grande, ¿no? Que era desde Pony A, Pony B, infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, bla, 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 ¿no? Entonces desde ahí me gustaba mucho porque fue justo eso, ¿no? Aprender a jugar o aprender a estar en un equipo y entender que eres una pieza clave, que no significa que el equipo puede seguir andando, estés tú o no estés tú, porque el equipo en donde después de mucho tiempo pude llegar era muy bueno y yo aprendí mucho de ello, ¿no? Pero nunca fui como de, ah, sí, yo soy la estrella y listo, ¿no? Nunca, siempre era, a mí como que me enseñaron a de, ok, eres muy bueno, pero de aquí a que tú faltes no pasa nada porque hay otra persona que te está pisando los talones, sin problemas, ¿no? Me gustó mucho eso. La otra es, yo consideraría que tal vez que es, gimnasia, que era justo por parte de Thai Boxing y demás, y me gustaba muchísimo, ¿no? Y la que más me llenó, yo considero, es la de, ¿cómo se llama? Banda de guerra. Porque la banda de guerra, cuando yo estudié en bachilleres, me dejó una frase muy fuerte, que hasta la fecha la tengo presente cuando yo mismo me desmotivo, ¿no? Que la frase indica, hombres con moral de vencedor, adelante, adelante, hombres con moral de vencedor. Entonces, cuando yo me vengo acá a la Ciudad de México, dije, yo soy un hombre con moral de vencedor y vengo de un lugar donde dicen o donde decían que triunfar era imposible. Entonces, desde ahí decía, no, esto es lo que más me ha marcado. Oye, César, para cerrar un poco este tema, pero platícanos, ¿cómo fue que llegaste a tener un grupo de hip hop y hasta rapear en un Sí, escenario? sí. A ver, ¿qué pasó ahí? O sea, porque no escuchamos nada de música, pero sé que esto es una pasión tuya y que pues, hiciste un grupo de hip hop. O sea, a ver, coméntanos sobre eso. En realidad yo no lo creé, pero sí me uní a uno con uno de mis mejores amigos que se llama Daniel Galvez. Él es un productor de allá de Chilpancingo. Nos hicimos justo amigos porque yo empecé a escuchar música de rap, toda la parte rap. Empecé a entender un poco la cultura hip hop, etcétera. Y yo me empecé a sentir muy representado tanto con las letras de hip hop conciencia, del rap conciencia, como tal, con la cultura en específico. Y era como muy interesante, pues, poder tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, nos empezamos a conocer justo por un amigo en común que se llama Juan. Igual, no sé, ellos se conocían, hicimos migas, empezamos a ir a eventos de rap que se organizaban en Chilpancingo. Hasta que en un punto decidimos, pues hay que empezar a grabar nuestras canciones. Por ahí hay algunas canciones en YouTube y otras que también se subieron en Spotify en algún momento. Okay. Y y fue bien curioso porque justo era como también un escape. ¿Cómo se llamó? ¿Alguna que recuerdes? ¿Nombre? Oh, híjole, es que son muchas, pero ¿La que más? la que más me representa creo es la que se llama Así lo veo, tal cual, de hábitos. Así era mi nickname, mi AKA de rapero, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y pues empezó a ser como este grupo donde íbamos a los eventos, etcétera, juntos, íbamos los tres. Después Juan por diversas situaciones empezó a trabajar en otras cosas que ya no le daba tiempo juntarse con nosotros. Entonces yo iba con Daniel, con Reyo, ese es su nickname igual. Íbamos a distintos lados, organizábamos eventos, llevábamos raperos fuertes también de aquí de la Ciudad de México o conocidos en la escena nacional a Chilpancingo. En ese entonces yo ya me había venido a estudiar acá, entonces cada que iba a Chilpancingo lo veía, grabábamos algo, escribíamos algo, grabábamos algo, lo subíamos, teníamos nuevas ideas, etcétera. Y se fue gestando mucho al grado que, pues, hasta cierto punto, siempre ha sido como una vertical muy fuerte para mí la música y más la música que te deja como un mensaje. En este caso yo siempre he defendido mucho al rap conciencia porque no todas las personas conocen al rap como tal, como música, y a la cultura hip hop no la conocen como tal.
Entonces siempre critican como, no, es que la música rap es para vagos o es para personas malandrinas, etcétera. Y yo siempre le he defendido, es como, no, escucha esto. O sea, lo que es comercial desde mi punto de vista, creo que no es lo que deberías de tomar como base la parte del rap, sino esto. Y afortunadamente, yo siempre lo he dicho, el rap me ha cambiado mucho, me hizo ver que sí soy capaz, que no soy capaz, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, entenderme y también y poder pues expresarme de las palabras que yo quiera decir y demás. Y con Daniel pues justo pudimos grabar muchas canciones juntos, hice un disco propio que se llamaba Malos Hábitos, por ahí también debe de estar, no sé si en alguna página de Mediafire o en algún otro lado donde lo subí, pero sí lo hice, etcétera. Y era un desahogo, la verdad, eso fue la manera en cómo yo conocí al rap, cómo conocí a la cultura, cómo me uní, y lo que hice justo con Daniel, lo que hicimos juntos, etcétera. Y al final del día, pues él se siguió dedicando a la parte de producción, tanto audiovisual, incluso también de canciones, grabaciones así y tal. Y pues yo lo dejé un poco de lado porque me empecé a profesionalizar en otro aspecto. Sin embargo, sigo escuchando rap. O sea, cada que voy en el coche o algo y puedo, voy a escuchar rap. Y esto. Oye, me quedo con esto que dijiste, así lo veo, ¿no? Una de las canciones. Y ahí es donde la transición yo te diría, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué decidiste venir a la Ciudad de México y levantar, por así decirlo, en ese tránsito, la mirada a la luna, ¿no? O sea, ¿qué te trajo acá? Y ese así lo veo, me parece que por ahí dicen mucho, ¿no? Sí, curioso porque justo así lo veo, yo lo escribí cuando yo ya vivía aquí en la Ciudad de México. Y como que me daba de ciertos topes ver cómo hasta cierto punto había como algunas cositas de las cuales no consideraba que estuvieran bien, o sea, que estuvieran haciendo, mejor dicho, que las personas actuaban mal, y pisoteaban a otras personas, etcétera, ¿no? Como que lo empecé como a relacionar y en ese entonces, pues yo con 17 años, 18 años, con toda la energía, y toda la ilusión de cambiar a México y de cambiar al mundo, cuando tenemos como esa edad, siempre tenemos como esa mente de, no, yo puedo hacer esto y voy a cambiar esto, etcétera. Pues mi manera de tratar de empezar a hacerlo era con esa canción, ¿no? Que se refería justo a eso, a las injusticias, a cómo casi siempre estamos de malas cuando nosotros, de repente no actuamos de la mejor manera, etcétera. Y fue curioso porque yo empecé bueno, yo le escribí a eso, yo escribí, mejor dicho, esa canción, pero yo era muy, como te comento, yo era muy solitario. Yo llegué aquí a la Ciudad de México y vivía en un cuartito de unos 3x3 con su propio baño y todo estaba muy junto. Y de repente me deprimía porque yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo acá, güey? O sea, me pude haber quedado en Chilpancingo, no sé tantas matemáticas como pensaba que sabía. Aquí en la VM me estaban destrozando en matemáticas, pues yo era como, no manches, entonces no sirvo para esto, ¿no? Entonces, como que yo solito me empezaba a poner el pie, me empezaba a autosabotear, me desahogaba escribiendo mis canciones. Y bien curioso porque, y esto suena súper romántico, pero lo juro es 100% real. Siempre que pasaba algo así, y que yo me sentía triste y que yo quería llorar o algo por el estilo, siempre estaba viendo así en la calle, en la ventana, cómo pasaban los coches y eso. Y lo recuerdo perfecto que siempre, o al menos el 90% de las veces que me sentía así, yo volteaba al cielo y estaba la luna. Y era como, al principio no le tomaba importancia hasta que después como que se volvió muy recurrente, fue como, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué me quieres decir, no? Y yo siempre, como que siempre he sido una persona un tanto romántica, pues como que decía, ok, creo que hay algo que me quiere decir, creo que no estoy solo, creo que la luna siempre va a estar conmigo, etcétera. Y desde ahí como que empecé a ver mucho más allá, ¿no? Me desahogaba escribiendo mis canciones, me ponía a llorar, o quería llorar, veía afuera, estaba la luna y decía, güey, tranquilo, estamos bien, ¿no? Vamos bien, entonces no pasa nada, sigue en el camino, no desistas. Y a raíz de eso fue donde yo puse la mirada en la luna. No sabía qué iba a hacer, no sabía a qué me iba a dedicar, pero yo decía, "Ah, la luna tiene algo para mí". Y al final del día pues me volví muy amante de la luna, ¿no? Y pues es algo a lo que me dedico actualmente. Hay una canción que dice El toro enamorado de la luna. Aquí Es sería el el ingeniero, ¿no? toro enamorado de la luna. Y es realmente muy importante esto que dices, ¿no? O sea, muchas veces en los peores momentos, ¿no? De soledad, tengamos hermanos o no, siempre tenemos momentos de soledad y hay cosas que nos empiezan a dar luz, ¿no?
de por dónde debería ser nuestro camino. Sí, sí. ¿Tú a qué atribuyes? O sea, eras bueno en matemáticas, quizá eso contaba, evidentemente, tus ganas de transmitir una visión, un mensaje, ¿no? Por eso dijiste, o buscabas un foro donde te pudieras llegar a más personas, quizá por eso te moviste a la Ciudad de México, este tema o esta parte de la luna que te acompañaba, pero ¿qué fue lo que descubriste, lo que te hizo decir o convencerte a ti mismo de la ingeniería es para mí, o la ingeniería es la herramienta que yo necesito, y posteriormente, bueno, cómo se fue dando para eso aplicarlo en el espacio? Pues fue bien curioso porque yo cuando estaba pequeño todavía, que vivía en Chilpancingo, mis papás siempre me preguntaban, oye, entonces, ¿qué vas a estudiar? Ellos pensaban que o medicina o licenciatura en Derecho, porque es lo que más abunda allá en Chilpancingo, o creo que es lo que más abunda, al menos en Derecho, y medicina, pues, tanto en Acapulco o venirte acá, lo máximo siempre fue la UNAM, el Politécnico, y de ahí regresarte y estar, ya sabes, no siempre quieren un médico en la familia y siempre era como, oye, pues, ¿por qué no piensas esto? Si no, pues, ¿por qué no piensas licenciatura en Derecho, etcétera? Pero justo cuando yo estaba estudiando inglés, conocí a un amigo que se llama Jorge Alberto Becerril y él estaba terminando bachilleres y se venía a estudiar la UNAM a mecatrónica. Y yo tenía en ese momento como la idea de yo quiero estudiar robótica, me gustaría estudiar robótica, no sé por qué, pero los poquitos juguetes que tuve con motores los desarmaba y les quitaba el motor y ya no les ponía nada, ¿no? Se quedaban ahí y me gustaba eso, ¿no? Entonces le pregunté a él, oye, ¿por qué? ¿Por qué mecatrónica? ¿Por qué mejor robótica o robótica industrial o algo? Y él me vio el panorama, me decía, no, pues es que es muy grande, o sea, no te especializas en nada, pero después de que terminas la carrera te puedes especializar en algo de todo lo que hayas visto. A mí, por ejemplo, me gusta esto, entonces yo quiero cursar esta carrera por esto, tal, 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 y después especializarme en esto y listo. Ah, perfecto. Entonces, pues yo al principio les decía robótica, pero mis papás, no, pues ¿dónde? Aquí en Guerrero, pues nada, ¿no? No hay nada. Les decía igual, no, pues mecatrónica igual, pues ¿en dónde? No, pues en México o en algún otro lado, ¿no? Y y era bien curioso porque pues en ese entonces yo no era bueno para matemáticas, al menos en la prepa. Lo que era primaria, secundaria, pues en ese entonces pues sentía que era bueno. Pero ya cuando entré a la prepa me iba muy mal. O sea, yo recuerdo que el primer examen de matemáticas que tuve lo pasé con 6 y yo era de 9, 8 o 10, ¿no? Entonces pues mi mamá con un carácter muy fuerte, pues no, que es que tú no eres de esto, bla, bla, bla. Las regañadas, la manera en cómo me educó, entonces pues como que sí sentía raro. Entonces cuando les digo, pues quiero estudiar mecatrónica, es ingeniería, no va a ser aquí en Guerrero, tengo que salirme, entonces pues no sé cómo lo voy a hacer, pero adelante. Pues ellos me decían, pues primero mejora matemáticas, y si mejoras matemáticas, vemos, ¿no? Y pues ya el siguiente semestre, 10 10 10 10 me clavaba mucho, como que era muy clavado en algo que quería y era muy terco, de que yo lo quiero y sé que puedo y lo voy a lograr, ¿no? Y a la par de que en ese entonces pues estaba con la banda de guerra que me consumía también mucho tiempo, pero fue de mis grandes amores la banda de guerra, entonces pues no era, como que en esos momentos yo decía, ok, creo que esto, como que me está complementando porque tengo que tener un temperamento hasta cierto punto un tanto fuerte, ya me estoy volviendo bueno en matemáticas y estoy haciendo esto, entonces creo que ya lo puedo lograr. Y cuando me vengo acá a la Ciudad de México y que conozco que la luna siempre está ahí cuando cuando estoy triste o cuando me siento solo y demás y que veo y empiezo a sentir como una conexión con la luna, etcétera, pues yo solito empiezo a decir, no sé cómo le voy a hacer, pero tú me estás ayudando, de alguna manera yo tengo que llegar a ti. Eso muy, ¿cómo decirlo? Como muy romántico, por decirlo así, ¿no? Yo de alguna manera tengo que llegar a ti y afortunadamente se empezaron a dar las cosas. Yo estudiaba en la Universidad del Valle de México, no recuerdo si tercero o cuarto semestre o quinto, la verdad no recuerdo. Después en ese semestre estoy estudiando en el Politécnico igual, entonces en la mañana iba al Politécnico, en la tarde iba a la UVM y en las noches o en el inter que tenía pues a hacer las tareas, estudiar, etcétera. Y de repente llega una oportunidad de un amigo justo que se cambió del UVM a la UNAM y encontró unos papeletas donde decían, hey, ¿quieres hacer un robot para concursar en la NASA? Manda tus datos a tal correo y ven tal fecha, ¿no? Y yo le digo, güey, pero creo que eso solamente va a ser para la UNAM. Yo no soy ni de la UNAM, y estoy en la universidad rival, que es el Politécnico, entonces, pues, ¿cómo, no? Y me dice, güey, pues,
tú manda tus datos, a ver qué onda. Yo pregunto y todo, y pues ya no, se mandaron los datos, etcétera. Me responde el líder del equipo que se llama Nayar Guzmán. Me dice, sí, preséntate, tal día, tal hora, vamos a platicar, etcétera. Nos presentamos todo el equipo y desde ahí, pues nunca me separé. Desde ahí ya fue como de, ok, voy a ir a la NASA, creo que es un sueño que todos teníamos. Yo personalmente tenía un sueño de llegar a la NASA, de trabajar en la NASA en algún momento. Evidentemente después me di cuenta que trabajar en la NASA era completamente distinto, tanto por la nacionalidad como por la revalidación de estudios, etcétera, pero no imposible. Y decía, ok, pues creo que ese es el camino. A los 21 años fuimos, bueno, cuando yo tenía 21 años fuimos a concursar justo al Centro Espacial Kennedy. Después seguimos, acabó ese proyecto, a los 2 años volvemos a ir, pero ahora a una universidad que se llama Worcester Polytechnic Institute en Massachusetts. Y desde ahí como que yo dije, ok, creo que este es mi camino. De alguna manera es algo donde podemos llegar y podemos trabajar en llegar al espacio, ¿no? Oye, súper interesante, César. Oye, realmente me llama mucho la atención esto que acudiste a un amigo que te planteó el panorama o el gran panorama de lo que era la mecatrónica, la robótica, que hay muchas áreas. Y decidiste por mecatrónica. Y al quinto semestre, aprox, dices, ahora quiero mecánica, pero en el poli, o sea, en otra institución. O sea, esto como, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué? Y luego llegas a la UNAM y pides, ahora sí que te invitan y tú mandas tus datos y te involucras en lo que es un equipo de robótica para el espacio de la UNAM. Sí, sí. O sea, toda esta versatilidad, ¿qué pasó ahí en tu cabeza? ¿O qué pasaba? ¿Qué pensaste? ¿O qué fue ahí? Pues yo estaba muy loco, la verdad, tenía mucho tiempo, la verdad. Okay. Yo, por ejemplo, cuando yo siempre quise estudiar o en la UNAM o en el Politécnico, principalmente porque cuando sales en este caso y en mi experiencia, en Chilpancingo, es como, ¿cómo decirlo? Como que una meta para todo joven es salte de Chilpancingo a estudiar a la UNAM o al Politécnico, porque nosotros lo vemos como lo mejor de México, ¿no? Y es el top y es lo máximo, entonces es lo que puedes, lo que puedes explotar, tu potencial, etcétera. Entonces, cuando yo no me quedo en el Politécnico ni en la UNAM, bueno, hay unas historias curiosas ahí, pero bueno, al final no decido entrar al Politécnico, en la UNAM no me quedé tampoco, y mi mamá me dice, bueno, te apoyo a que estudies lo que quieres, pero te doy un semestre. Si en un semestre tú pierdes la beca o no sacas promedio más arriba de 9 como estás acostumbrado, pues te regresas y ni modo, ¿no? Y acá estudias lo que nosotros te digamos. Pues para mí al principio fue como un reto, porque yo decía, quiero, pero me estoy dando cuenta que no puedo. O sea, que el conocimiento que yo tenía, que según esto era bueno de Guerrero, al momento que yo acá en la Ciudad de México y en la Universidad del Valle de México, pues decía, no es lo máximo, ¿no? No es lo que yo tengo al 100%. Entonces, como que se volvía un tanto complicado, pero a la vez decía, creo que puedo. Soy una persona de retos, me gusta el reto, es algo que siempre he querido, entonces lo voy a lograr, ¿no? Este, Empiezo a estudiar en la UVM y me doy cuenta que yo sentía que me faltaba conocimiento o que con el plan de estudios que tenía yo decía es lo que quiero, pero después conforme iba avanzando sentía que me quedaba corto en conocimiento y yo seguí intentando para la UNAM, para el Politécnico, hasta que el tercer año que lo intento, me quedo en mi primera opción que era mecánica, cuando en todas las anteriores la ponía en tercera opción y también me decían, ok, te vas a mecánica y yo no quería, pero prácticamente cada vez que yo intentaba entrar al Politécnico, siempre me mandaban a mecánica, a pesar de que la pusiera en la tercera opción o en la primera opción, porque mi lógica me decía, ya me quedé en la tercera, ahora si la pongo en la primera, me van a mandar a la tercera, que es mecatrónica, me cambio, llego al Politécnico, entonces va a ser un cambio completamente radical, pero siempre me mandaron a mecánica o siempre me seleccionaban para mecánica, entonces yo dije, creo que mi destino me está indicando que tengo que estudiar mecánica. Y en la VM yo era muy bueno en electrónica, entonces decía, ok, entiendo la electrónica, no se me complica mucho, la estoy entendiendo bien, tanto la parte teórica como la parte práctica y demás, creo que lo puedo lograr. Entonces, platiqué con mis papás, platiqué con profesores del UVM igual y me decían, pues mira, si quieres ser muy técnico, vete directamente al Politécnico. Ahí vas a tener toda la técnica abierta, vas a entender desde cero hasta el estado del arte
cómo funcionan las cosas, por qué las ecuaciones, etcétera. Y aquí en VM, ¿no? En VM solamente ocupas esta ecuación, se resuelve de tal manera y listo, ¿no? Pero tienes un perfil más gerencial, un perfil más de humanístico, por decirlo así, de administración. Y en el Politécnico tienes más manos a la obra, te metes más en en los fierros, vulgarmente se les dice, ¿no? Entonces, pues yo tomé la decisión de que dije, ok, creo que puedo con los dos, y si no puedo, pues ya después tomo una decisión. Posiblemente solo me quede en el Politécnico para no estar pagando una colegiatura en la Universidad del Valle de México y listo, ¿no? Y, y al final pues me empiezo a darme cuenta que pues creo que lo que podía con el reto en ambas situaciones. Y ya después, al final del día, se presenta esta oportunidad que mi amigo me dice y fue como, ok, pues vamos a tomarlo. O sea, insisto, básicamente yo tenía como, no tenía mucho tiempo libre ya cuando estaba en las dos carreras y llega esta oportunidad y justo por el rap que decían, las oportunidades llegan y hay que tomarlas en el momento que se presentan. Dije, güey, aquí está. Es una manera en cómo tal vez puedas llegar a la luna. Posiblemente ni siquiera sea el camino, pero te acercaste al menos un poco, ¿no? Vas a ir a concursar la NASA, etcétera. Dije, ok, jalo. Y pues ya voy, me aceptan. Nos dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a estar trabajando fines de semana, algunas veces entre semana, etcétera. Entonces fue una transición en donde literalmente yo no tenía tiempo. Me despertaba a las 6:30, 6:20. Curioso porque yo me dormía ya vestido para el otro día despertarme nada más, echarme agua, cepillarme los dientes y vámonos al poli, porque a las 6:30 pasaba el camión, que si yo lo tomaba a ese de las 6:30, llegaba 7 minutos antes, ¿no? Como 6:57, 6:53, perdón, antes de las 7. Pero si yo tomaba el de las 6:35, ya llegaba a las 8 de la mañana por el tráfico, entonces ya me perdí la primera clase. Entonces decía, no, prefiero bañarme en la noche, me duermo ya vestido, no solamente me despierto, me cepillo los dientes, me lavo la cara y vámonos. Y salía del Politécnico a la 1 de la tarde, a las 2 yo no, a las 2:30, 3 de la tarde ya teníamos que estar en la UNAM para tener reuniones, avanzar o tener algún tipo de, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, se entrega tal día, etcétera. Si te querías quedar a trabajar en el laboratorio, chido, y si no, pues te ibas. Yo me salía a las 4 porque a las 5 de la tarde te empezaban mis clases en la UVM y salía a las 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, pues prácticamente no tenía nada de tiempo y en la noche era estudiar, hacer las tareas. Duérmete 3, 4 horas y de ahí, vámonos, la rutina. Llegaban los viernes y todos, hey, vamos a una fiesta. Nah, me voy a dormir. Y así fue como 3 años, 2 años de dormir así, hasta que pues ya, al final del día se empezaron a dar más las cosas, ¿no? La perseverancia creo que es algo que te ha acompañado siempre. O sea, esto de que aunque no te aceptaron de un inicio ni en la UNAM ni en el Poli, aplicas, te echan la mano con la VM, pero no dejaste de intentarlo hasta que lograste entrar al Poli. O sea, eso habla de una perseverancia, de una, ¿no? De no darte por vencido, ¿no? Y ahorita decías que también el rap te movía, ¿no? Sí, A sí, sí. alcanzar, a estar un pasito más allá, ¿no? Adelante. Ya cuando entras a lo que es UNAM Space o UNAM Robotics y todo esto, ya de entrada en lo que ya haciendo ingeniería para el espacio, platícanos sobre alguna anécdota, ¿no? En estas competencias internacionales en las que se enfrentaron, ¿no? Y que diseñaron Robert, y que con bajo presupuesto o muy limitado presupuesto tuvieron que enfrentar presupuestos de millones o de $1 millón con el MIT, ¿no? Con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que además tuvieron que enfrentarse a ingenieros de la NASA y hacerles ver que ellos estaban en un error y no ustedes. Sí, sí. A ver, desmenúzame eso, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio esto? Pues primero, cronológicamente lo que sucedió fue lo de NASA. Nosotros buscábamos siempre patrocinadores, tuvimos con Lunambotics tuvimos una buena cantidad de patrocinadores en donde se logró realizar un buen papel. Se tenía un robot muy robusto, de hecho tuvimos una mención honorífica por el diseño mecánico cuando fuimos justo ahí a Cabo Cañaveral, porque era un robot muy grande, literalmente parecía una mesa, pero la manera en cómo excavaba, la manera en cómo desarrollaba lo que se tenía que hacer, pues fue única, ¿no? Fue una innovación y por eso nos hicieron como esta mención. Este,
Y fue muy curioso porque justo nosotros ya habíamos trabajado eso, habían unas cosas o algunos sistemas mecánicos que no funcionaban al 100%, pero era lo que teníamos, ya no podíamos avanzar más. Habían algunos errores en donde justo de repente ya todo estaba funcionando bien en el laboratorio y cuando lo vas a probar ya en la vida real empieza a fallar y es como, oye, pero esto ya lo tenía presupuestado, ¿por qué no está funcionando, etcétera? Y te das cuenta cómo va cambiando tanto lo que hay en un laboratorio justo con lo que hay en una vida real, ¿no? Entonces, cuando sucede lo de la NASA es que justo nos daban dos oportunidades para pasar a, ¿cómo se llama?, a concursar. Y entonces en la primera pues pasamos y todo, estábamos excavando y demás, pero no sé, el momento que empezamos a depositar, por una falla mecánica, no depositaba en el lugar donde tenía que depositar. Entonces prácticamente todo lo que recolectamos se cayó ahí en el piso y no en el depósito, ¿no? Entonces de tener como unos 10 kilos, 11 kilos recolectados para pasar a la siguiente fase, recolectamos, o lo único que cayó ahí en el depósito fueron como 100, 200 gramos. Y nos frustró mucho. Estuvimos trabajando día y noche los 2 días que teníamos para el siguiente paso para poder empezar ¿cómo se llama? A participar una vez más. Y se solucionó esa parte. Vamos ahí con de nuevo ya a concursar en el lugar donde estaba todo puesto. Y nos dicen, ok, metan su robot, siempre fue así, metan su robot, tienen 10 minutos para hacer el setup que necesiten, las configuraciones, y en 10 minutos empieza la competencia. En 10 minutos nadie tiene que estar aquí adentro, solamente el, este, el control center va a estar ya moviendo todo y listo. Ustedes ya no pueden estar aquí adentro. Ah, perfecto. Y pues teníamos unos walkie-talkies justo con Juan Carlos, que él era el encargado de las partes de toda la parte de comunicaciones, porque pues su expertise en ese momento era ese, ¿no? Y nos empezó a decir, ¿en qué puerto tenemos que conectarlo? Y le preguntábamos a los ingenieros de la NASA, en tal. Ah, que en tal puerto. Oye, es que no me está dando chance, me está bloqueando, que no se puede. Y nosotros le decíamos a los ingenieros, oye, es que ese puerto no nos permite, está bloqueado y que no sé qué. Total que pasaron los 10 minutos y nos dijeron, se acabó chicos, ya no pueden hacer nada, dejen su robot ahí, van a pasar los 10 minutos de la competencia por ley que se necesita dejar pasar, se mueva o no se mueva su robot, ya no es nuestro problema y pues muchas gracias, ¿no? Entonces le decimos a Juan Carlos, oye, pues ya no se puede hacer nada, nos están diciendo esto, que siempre no. Y antes de que nos saliéramos, si mal no recuerdo, nos dijeron, no, cámbiense este puerto. Y se trató de cambiar, pero pues ya no nos dio tiempo de hacer todos los setups necesarios y pues ahí quedó. Entonces me acuerdo que acaba eso, Juan Carlos se sale del centro de control muy frustrado y nosotros buscándolo, no, pues quién sabe dónde esté y que no sé qué. Y de repente él llega y nos dice, oigan, yo estoy seguro que no fue error nuestro, que fue error de la NASA. Y él fue quien se plantó y fue junto con el líder en ese entonces, con Nayar, llega y les plantea a la NASA, oigan, ustedes tuvieron un error y no podemos hacer esto, entonces no nos pueden dejar fuera por algo que no fue de nosotros. Y los jueces eran como, a ver niño, ¿te estás dando cuenta que nosotros somos NASA y que tú eres una universidad y que me estás diciendo que yo me equivoqué? No hay manera, ¿no? Y Juan Carlos, muy aferrado, no, sí, se los puedo comprobar y que no sé qué. Y al final no sé cómo estuvo, creo que fue una discusión de unos 10, 20 minutos, no sé. La cosa que los ingenieros fue como, ok, vamos a llevarlo a tal lado y si se conecta y se mueve, los dejamos pasar una vez más. Y si no se conecta y no se mueve, pues ni modo, ya no podemos hacer nada, ¿no? Y Juan Carlos muy seguro, sí, sin problemas. Entonces pues ya, nos llevamos al robot al lugar, empezamos a hacer el setup y todo, lo conecta y de repente les dice a los ingenieros, ok, es momento, vamos a ver si se mueve. Y manda el comando y se empieza a mover y empieza a hacer todo, ¿no? Entonces los ingenieros de la NASA y los jueces se quedaron como, ¿cómo es posible que este niño nos esté diciendo que estamos mal en algo que es muy básico, que era una red, una conexión local de red, ¿no? ¿Cómo nos pudimos nosotros más equivocar en esto? Entonces, afortunadamente por su perseverancia, no sé si por terco, pero por su perseverancia y estar seguro de decir, no es mi problema, fue problema suyo, pues según yo, somos hasta la fecha el único equipo a nivel mundial que ha pasado 3 veces en una competencia que solamente te permite pasar 2 veces. Y porque nosotros, en este caso Juan Carlos, pues fue quien dijo, no, ¿sabes qué? No es nuestro problema, es tu problema. Y les dijo la NASA, están mal ustedes.
eso fue esa parte, ¿no? Y en el otro punto que comentabas del MIT, no recuerdo si fue $1,000,000 o $100,000, la verdad no tengo el dato ahorita preciso, pero era curioso porque igual nosotros en ese concurso, nosotros hicimos un robot que si valía $200,000 era mucho y exagerándole, ¿no? Pues es que compramos estos motores y es que se compró esto, pero nuestro robot estaba hecho con cortineros que comprabas en la tlapalería, ¿no? Y lo hacíamos funcionar como podíamos. Entonces, cuando llegamos, pues nuestro robot era algo así de grande y el del MIT era muy pequeño. Y nos tocó justo en las estaciones al lado, entonces empezamos a platicar entre nosotros y de repente platicamos acerca de los budgets. No, pues nosotros tanto, ustedes no, pues tanto. Ah, ok. Pero curioso porque teníamos incluso que pasar por una inspección. Y la inspección, al final del día, nosotros la pasamos y ellos no la pasaron. No recuerdo exactamente por qué, pero ellos no pudieron pasar la inspección. Entonces, al momento de nosotros ponerlos a trabajar en conjunto, etcétera, cada quien, pues su robot era mucho más ágil porque pues tenían todo el apoyo, tanto presupuestal, como de conocimientos. Nosotros teníamos solamente la parte de conocimientos, pero presupuesto no teníamos prácticamente nada. Y se movían de una manera muy similar. Entonces fue como de, oye, pues qué orgullo yo mexicano decir que de alguna manera le gané al MIT porque nosotros pasamos a la siguiente fase y ellos no. Y al momento de comparar los movimientos de los robots, etcétera, eran muy similares. Entonces nos vamos muy satisfechos con esto. Hicimos igual un buen papel, concursamos, no se logró el objetivo en esa competencia, sin embargo aprendimos muchísimo. Y desde ahí fue el parteaguas donde Juan Carlos tenía como la idea de hay que hacer un negocio de esto, porque justo jueces de la NASA nos decían, oye, es importante que sepan que NASA está haciendo esto porque en un futuro busca que empresas privadas le puedan proveer de soluciones, de servicios y de sistemas a NASA para que NASA ya no haga todo in-house. Entonces él nos comentó y de ahí fue como, ok, pues creo que puede ser. Y para no hacer el cuento muy largo de esto, de 10 personas al final que éramos en ese equipo, que todos dijimos, sí, vamos a hacer la empresa y demás, solo sobrevivimos dos, que es Juan Carlos, mi socio y cofundador igual, y yo. De ahí todos fue como, sí me interesa, pero tanto las presiones familiares de ya ponte a trabajar, ya gana dinero, ya deja de soñar, ya no malgastes, ya enfócate, etcétera. Nosotros, por buenas o malas maneras, como haya sido, renunciamos a nuestros trabajos, apostamos todo por esto, nos fuimos a estudiar al extranjero y demás. Y pues afortunadamente vamos avanzando con pasos firmes, con justo lo que estamos buscando, ¿no? Que es acercar a todos al espacio y hacerles entender que es para todos, que no solamente es para ingenieros, es para todos en realidad. Oye, César, al inicio recuerdo que decías que no te sentías muy creativo, ¿no? Que no era como lo tuyo. Pero la ingeniería viene de ingenio, ¿no? Sí, Al sí. final es creatividad. Y esto que nos platicaste de cómo enfrentar estos problemas, o sea, de las dificultades y luego volverlas a enfrentar, sin duda necesita ingenio, Sí, sí. necesita creatividad, ¿no? Y un trabajo en equipo, porque también eso es lo que nos comentas. Sí, sí. Desde tu experiencia, para los que nos escuchan y que están pensando en a qué dedicarse, dónde podrían descubrir o canalizar su potencial, su energía y demás, o sea, danos 3 puntos clave para los que quieran convertirse en un ingeniero y en todo la extensión de la palabra, ¿no? O sea, ingeniero mecatrónico o electrónico o mecánico y que tengan también esta curiosidad por el espacio. O sea, ¿qué les dirías a aquellos que quieran meterse a la ingeniería y que descubrir o dar esos pasitos para aplicarlo fuera de este mundo, ¿no? En el tema de la industria espacial? ¿Cuáles serían esos 3 puntos? Pues yo creo que primero es no tener miedo, porque muchas veces creemos que el espacio es solamente para gente especializada, etcétera. Y en efecto, o sea, no es que no sea así, toda la industria es muy especializada. Sin embargo, si nosotros no tuvimos miedo y afortunadamente estamos logrando cosas importantes, yo considero que eso es algo muy de lo más grande o de lo que más se puede compartir, el no tener miedo. Si quieres hacerlo para el espacio, o incluso aunque no sea para el espacio, para alguien más, o para otra industria, etcétera, o para ti mismo, incluso es no tener miedo. Es una de las claves muy, muy grandes, porque justo si te quitas ese miedo,
sinceramente ya no tienes nada que perder, ya es como, pues ya, o sea, ya el miedo es lo único que me detenía, ya no tengo miedo, o tal vez voy avanzando pero con miedo, pero X, al final del día es algo que sí o sí nos tenemos que deshacer de ello, ¿no? No clavarse tanto. Sí, 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 exacto. Si el miedo está, saber que tenemos miedo, pero no clavarse en decir, híjole, ¿y si esto no funciona? No negarlo, pero no clavarse. Claro, o sea, el miedo es importante al final del día porque te hace moverte. Si no te sientes bien, te hace moverte de un punto a otro porque tienes miedo. Y posiblemente llegues a otro punto con más miedo y te vas a mover a otro punto donde tal vez haya menos miedo. Pero al final del día es avanzar, es no quedarte como estancado en ese punto. Y es eso, o sea, no tener miedo para que justo se pueda, puedas desarrollarte en cualquier ámbito, ¿no? Buenísimo. La otra, siendo muy específicos por parte de ingeniería, sí las matemáticas son muy importantes, pero depende también de a qué quieras llegar. O sea, si tú quieres ser una persona completamente técnica y que está diseñando la turbina o el cohete o el motor que va a lanzar o el robot que va a hacer esto, etcétera, y tú solamente quieres ser la parte técnica, sí, es muy importante que tomes en cuenta las matemáticas y principalmente la física. Sin embargo, si tú estás considerando tal vez quererte ir a un perfil un poco más directivo o más administrativo, son importantes, pero no es esencial. Ahí tal vez lo más importante es tener estas habilidades de comunicación, estas habilidades pues sí, prácticamente de relacionarse, de negociación incluso, en donde pues te puede dar una perspectiva distinta. Hay muchos, por ejemplo, ingenieros aquí en México que tenían que estudiar la ingeniería para poder tener un título y tener un poco más de salario, y que terminan siendo ingenieros de ventas o ingenieros jefes de proyecto y tal, pero no están revisando tanto las matemáticas. Entonces, no está en absoluto mal que no seas bueno en matemáticas, siempre y cuando tengas presente cuál es tu futuro o a qué quieres llegar. Si te quieres dedicar, insisto, a algo muy técnico, sí son necesarias. Si no te quieres dedicar a algo tan técnico, son necesarias, pero no son la base, no es la esencia. Puedes tener otras habilidades y listo, ¿no? Y la tercera es, yo creo que igual para, si lo quieres aplicar a parte de espacio, es acercarte con las personas que bien que mal ya han allanado un poco el camino, que ya han avanzado ahí y posiblemente mucho, posiblemente poco, pero te pueden dar un buen consejo de, oye, ¿sabes qué? Eso está buenísimo, ¿por qué no empiezas una startup? ¿Por qué no lo patentas y se lo puedes vender a tal, ¿no? O, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, yo creo que este no es el camino, puedes hacer esto, esto, esto y esto, y adelante, ¿no? Igual, no creo que esté escrito en piedra justo cuál es el camino para llegar al espacio. Hay muchos, porque no solamente, insisto, no solamente son ingenieros, hay licenciados en Derecho, hay médicos, hay psicólogos, hay arquitectos, hay diseñadores industriales, hay ingenieros también industriales, etcétera. Hay de todo, contabilidad, negocios, todo se necesita porque al final del día el espacio se va a convertir en un negocio mucho más fuerte en el futuro de lo que es hoy. Y hoy es una industria enorme, entonces en un futuro se va a volver mucho más grande. Y justo si nosotros no llenamos o no abarcamos todas las necesidades de profesionales de todos los ámbitos, de nada nos va a servir tener la tecnología de punta si no podemos regular nada. O si no podemos hacer una contabilidad que nos está pidiendo tal vez el país para poder nosotros invertir más en espacio, ¿no? O de nada nos va a servir hacer esto si queremos mandar ¿cómo se llama? A un astronauta si no sabemos qué es lo que pasa dentro del cuerpo humano, ¿no? Psicológicamente. Entonces, son muchos temas ahí, pero creo que básicamente son esos tres. No tener miedo, tener claro cuál es el perfil que quieres tomar y abordarse, ¿no? Meterse y clavarse en el Buscar tema, ayuda o pedir ayuda, ¿no? Justo. No es malo pedir ayuda, o sea, si no sabes algo, busca con alguien que ya lo haga, que tal vez no tiene la respuesta, pero te puede acercar a la respuesta, ¿no? Esto que dices es muy, muy importante porque creo que en Latinoamérica tenemos miedo a pedir ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Es como muy mal visto. Y gracias a esta experiencia que platicabas con la NASA, encontraron una oportunidad de negocio, porque les dijo, necesitamos empresas privadas, no proyectos estudiantiles, empresas privadas, negocios privados, negocios del espacio, que nos ayuden a hacer este ecosistema. Y a ese punto quería llegar.
Esto normalmente del espacio, negocios en el espacio, se ve muy lejano, no se sabe cómo se come, o es más, ni siquiera está en el radar muy bien, o sea, de los que nos puedan escuchar. O sea, dice, esto es para ricos, es para la gente que está en la NASA, en agencias, y se acabó. Eh, ¿Tú qué piensas? O sea, ¿qué pasa con la industria espacial? ¿Está abierta a todas las industrias y negocios de la Tierra? ¿Cómo esta interconexión de conocimiento se puede dar? O sea, danos un poquito un contexto de por dónde están esas oportunidades para las empresas y negocios de la Tierra de apalancarse en todo el desarrollo de este gran ecosistema y de esta industria espacial que hoy ya es una realidad. Pues esa es muy vasto y es una muy buena pregunta porque no se puede contestar así de simple de tales y tales y tales. Me gusta platicar justo de esto de la siguiente manera. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea, en colaboración con otras agencias espaciales mundiales, pues ya empiezan a trabajar y empiezan ya incluso a buscar alguna manera de poder empezar no a colonizar ni a conquistar, pero sí a llegar más allá de lo que nosotros conocemos, en este caso en la Tierra, empezar a llegar a la Luna, a Marte. Muchas industrias privadas ya están haciendo eso, pero por lo regular suenan mucho más las industrias que están enfocadas en ingeniería o en tecnología. Y eso es una punta de lanza que sí se tiene que seguir. Sin embargo, no necesariamente es lo único que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros para poder llegar a la Luna, como bien te comento, necesitamos tanto tecnología como también necesitamos otro tipo de expertise que nos permita regular esto, como son las leyes, ¿no? Las finanzas igual. ¿Cómo va a ser negocio lo que yo estoy enviando o solamente es investigación? Ah, si es investigación, ok, entonces hay un presupuesto tal, pero si quiero hacer negocio, ¿cómo lo hago? Entonces necesito hacer finanzas, contabilidades, regulaciones, también ver si no estoy afectando a otros desarrollos, etcétera, ¿no? Precios y demás. Es muy ambiguo, pero afortunadamente estamos en una época en donde yo personalmente digo, qué chido que estoy viviendo esta época. ¿Por qué? Porque a mí no me tocó ver cuando le pisaron la luna, cuando el hombre llegó a la luna, pero estoy seguro que me va a tocar ver el regreso a la Luna. Y esto se prevé que suceda en 2024, 2025, con NASA llevando astronautas y a la primera mujer que va a llegar a la Luna. ¿Para qué? Porque justo con la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales mundiales, tienen la intención de crear una base lunar en la Luna donde ya existan seres humanos viviendo permanentemente, y con seres humanos principalmente nos referimos justo a astronautas que estén estudiando la composición lunar, que puedan ver otras cosas, etcétera, ¿no? N cantidad de cosas que pareciera que es muy ficticio, pero ya está a la vuelta de la esquina, es 2024, 2025 y empieza un regreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues al momento de que ya se empieza a crear esa infraestructura y que ya empiecen a vivir personas en la Luna y demás, y posteriormente Marte, etcétera, pues se van a necesitar justo todos los servicios o todas las comodidades que tenemos aquí en la Tierra. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que el espacio es un negocio únicamente de tecnología. Es de todo. Literalmente es de todo. Y si vamos a llegar a la Luna, por todos los beneficios que tiene la Luna para estar tanto viviendo como para la exploración del espacio profundo, etcétera, eh, es un negocio prácticamente para todas las industrias. Se va a necesitar salud, se va a necesitar combustible, se va a necesitar comidas, se va a necesitar limpieza, se va a necesitar, no sé, telecomunicaciones, construcción, nuevos minerales, etcétera. Todo lo que involucra a las comodidades que tenemos aquí en la Tierra, evidentemente se van a trasladar a la Luna y posteriormente a Marte, o posiblemente cambien las necesidades y que se generen nuevas industrias. Entonces, si nosotros tenemos una base industrial que podemos evolucionarla y que genere otras industrias en el espacio, pues ¿por qué no aplicarlo? Y no verlo solamente como negocio, o no viéndolo solamente como negocio, sino como prosperidad incluso humana. Necesitamos algo, y al necesitar algo, si lo tenemos aquí en la Tierra, lo vamos a necesitar también allá. Posiblemente evolucionemos, posiblemente la industria evolucione, entonces se crearán otras necesidades, ¿no? Entonces está abierto para todos.
no es solamente para tecnología, es para todos. Ok, y para tratar de aterrizar un poquito más esto y que la gente que nos escucha, nos ve, entiendan un poquito por dónde puede estar el tema de negocio. Claro que esto que dices de la humanidad, claro que es siempre esta aventura y de conquistar, pero también hay que decirlo, o sea, para que un ecosistema se forme hay que tener los incentivos correctos. Y uno de los incentivos es el tema, pues, de hacer negocio, ¿no? De hacer negocio con doble propósito, o sea, avanzar en el tema tecnológico, desarrollar cosas que nos permitan a todos estar en un lugar mejor, pero que también, pues bueno, sea rentable para la empresa, porque si no, no tendría ningún sentido. Sí, entonces, sí, haciendo, si me permites, doble clic en Derium, donde encontrar una oportunidad de hacer robótica espacial para extraer, para explorar, para generar datos en la Luna y posterior en Marte y más allá. Esta tecnología que ustedes incluso han sido destacados, ¿no? por esta autonomía, y según entiendo, la mayoría de la carga de los trabajos mecánicos serán por robots en la Luna, en Marte y fuera del planeta Tierra. Hay industrias aquí en la Tierra como por ejemplo el tema energético, el tema de logística, de minería, donde hay riesgos muy altos en cuanto a los seres humanos, pero donde este tipo de tecnología de robots pueden minimizar esos riesgos, salvar vidas e incluso generar una manera más óptima de obtener o de curar esa información. Pongo un ejemplo concreto y siéntete en la libertad de que puedas orientarnos, ¿no? Porque esto de lo que se trata es de que entender estas oportunidades, pero, por ejemplo, las plataformas petroleras. Hay muy alto riesgo, pasan mucho tiempo ahí a veces las personas. Y luego hay fugas de diversa índole. Entonces, tener robots de este tipo, por ejemplo, que estuvieran monitoreando con sensores, con detectores, fugas de gas, líquida además, sin arriesgar a un ser humano, pero que te esté monitoreando, te esté digitalizando una serie de cosas y demás. Esto creo que podría ayudar muchísimo a la industria energética, por ejemplo, ¿no? Sí. Y minimizar los riesgos y hacerlo autónomo, porque un robot es 24/7 y no necesita comer ni nada, ¿no? Sí. Entonces, si es muy complejo hacerlo allá en la Luna y ustedes ya lo han validado, pues creo que acá hay mucha oportunidad. ¿Qué dirías de eso? Es una premisa que justo en el espacio se utiliza, que es antes de que mandes a una persona a explorar, tienes que haber mandado robots que te aseguran que la vida puede estar ahí o que puede sustentarse por N cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, es algo a lo que sí, en efecto, se le suele llamar como spin-offs. Entonces, lo curioso es eso, ¿no? De que justo, o sea, toda la tecnología puede ser escalable a todas las industrias necesarias, ¿no? Nosotros en este caso nos hemos vuelto más expertos a la parte de robótica espacial. Sin embargo, los sistemas que tienen estos robots no significan que no se puedan utilizar en otros robots. En el ejemplo que pones, por ejemplo, de esa parte petrolera, existen submarinos ya no tripulados, también se les suele llamar como drones, los cuales pues están debajo del agua o bueno, se mantienen arriba y después los bajan y buscan justo alguna posible, algún riesgo, alguna fuga, etcétera, y pueden minimizar el riesgo, ¿no? Tienen sus cámaras, mandan con inteligencia artificial, oye, esta grieta no estaba aquí, ¿qué sucede? Lo regresan y tal, y todas esas tecnologías no son necesariamente únicas para la robótica espacial. Que nosotros las hayamos desarrollado para eso no significa que no se puedan utilizar en otras industrias. Entonces, el crear robots, llámense drones, llámense submarinos, llámense móviles como tal dentro de una plataforma, etcétera, puede ser una utilidad o un spin-off justo de la tecnología que nosotros ya hemos estado desarrollando. Entonces, se puede hacer esto. Y abarcan todo, tanto minería, telecomunicaciones, búsqueda y rescate, justo energéticos, etcétera. Hay muchas aplicaciones en donde posiblemente el robot que nosotros tenemos diseñado no es el específico para ello, pero todos los subsistemas que tiene, tanto partes móviles, tanto inteligencia artificial, el software completo, las cámaras que utilizamos, etcétera, se pueden replicar en estos desarrollos o en estas industrias, y eso implica justo que
Posiblemente no sea un negocio espacial, pero es un negocio que está utilizando tecnología que ya se utilizó en el espacio y que ahora resuelve un problema en la Tierra, ¿no? Eso es algo muy importante y es algo que a nosotros nos gusta mucho por el hecho de poder compartir y decir, sí, estamos especializados en la Luna, en la robótica espacial, perdón, Luna, Marte, asteroides, Estación Espacial Internacional, etcétera, pero no significa que no lo podamos utilizar aquí. E incluso por lo mismo de que hay un mantenimiento cercano y que nosotros los seres humanos estamos aquí tangibles, es mucho más simple darle un mantenimiento que un mantenimiento en el espacio que pues es prácticamente nulo o casi imposible, ¿no? No digo que no se pueda, pero al menos al momento es muy complicado, ¿no? Entonces sí se puede. Y volviendo a este ejemplo, o sea, el que se apalanquen de la tecnología espacial, por ejemplo, la industria energética aquí en la Tierra, eventualmente también la ventaja no solo de resolver estos problemas, por ejemplo, el riesgo, sino que eventualmente el meterte en un carril diferente, por así decirlo, eventualmente te puede ir llevando a descubrir esas oportunidades allá afuera, ¿no? Sí, sí. O sea, que una petrolera haga uso de esas herramientas, ¿no?, de ingeniería que están validadas y probadas en el espacio para resolver sus broncas hoy, pero que eventualmente eso puede abrir un panorama que diga, ok, nuestra próxima escala, nuestra próxima línea de negocio, creo que debe de estar explorando el nitrógeno verde en la Luna, pero explotado por nosotros como una industria energética, ¿no? Tú, ¿cómo les diría? O sea, esta conexión que a veces es difícil de ver, pero ¿tú ves esto viable? O sea, ¿tú cómo ves esta conexión? Sí, sí es escalable, pero hay que tomar en cuenta distintas cosas, ¿no? Porque justo es tratar también de nosotros poder migrar y poder evolucionar hasta cierto punto nuestra tecnología. Por ejemplo, aquí ya todas las tecnologías, o no todas, mejor dicho, las industrias que ya están establecidas y demás, ya están muy fuertes, ya están muy establecidas y ya saben cuáles son sus pains, qué es lo que les duele y ya saben cómo solucionarlos, etcétera. Al momento que nosotros lo escalamos al espacio, serán unos nuevos pains. Sin embargo, eso es lo que a nosotros nos apasiona y con Moderium es justo lo que buscamos. Nosotros no queremos hacernos expertos en la industria minera o en la industria petrolera o en la industria de telecomunicaciones, etcétera. No, nosotros queremos acercar a todas esas industrias que no están relacionadas de primera mano con el espacio, decirles, hey, tienes un espacio también aquí y puedes entrar en esto y tu eslabón en la cadena de valor espacial es que es prácticamente el mismo que tienes acá, pero ahora con un negocio mucho más grande, porque ya es espacio, ya no es aquí ya no es tierra, ¿no? Entonces sí se escala, sí es completamente viable. Y justo por eso nosotros tenemos este tipo de servicios en donde buscamos encontrar cuáles serían los nuevos pains que tendrían y empezar a ayudar a decirles, hey, para que puedas ser una empresa espacial o que también puedas llevar tu tecnología al espacio, habría que transformar esto y esto. Y es algo que a nosotros nos gusta mucho porque a pesar de que también somos, o que tenemos la especialidad, mejor dicho, en robótica y tomar los datos, etcétera, hemos encontrado modelos de negocio en donde podemos ayudar a todas las empresas a que se relacionen al espacio. Y eso nos mueve muchísimo. Queremos compartir ese amor que nosotros y esa pasión que nosotros tenemos por el espacio con todos y decirles, hey, es para todos. No solamente es para ingenieros, es para todos. Y si tú puedes y podemos transformar tu negocio o quieres transformar tu negocio a espacio, hagámoslo. Se puede. Todo lo que hay en tierra se puede transformar y puede funcionar en el espacio. Y aquí regresamos al punto donde es tan relevante encontrarse a alguien que nos oriente, que nos abra el panorama, como a ustedes y a ti principalmente te pasó, te sucedió, y ahora ustedes y tú, Conderium, están haciendo esa misma labor, ¿no? Correcto. Orientando a los demás, orientando a los que tienen curiosidad y que no saben por dónde, pero ahí están ustedes también para orientarlos, llevarlos de la mano a que descubran esas oportunidades en el espacio y sin dejar de lado que es el core o la fortaleza que es la ingeniería y robótica, claro, que sin duda alguna no tengo duda que eso se va a utilizar muchísimo, 100%. Muchísimo en la Luna, en Marte y más allá, y que también
tendría aplicaciones en la Tierra, o sea, y en cualquier industria. Correcto, eso es eso. César, ha sido realmente todo un placer escucharte, entenderte, saber lo que han pasado, lo que has pasado, es realmente inspirador. Y con eso quiero cerrar con la siguiente pregunta. Si pudiéramos viajar al futuro y desde la base lunar o la ciudad en Marte, que lo habrá, y ya estás ahí, y de ahí le mandas un mensaje, ¿no? Que viaje a las generaciones de hoy, a los empresarios de hoy, ¿cuál sería ese mensaje? No tengan miedo al futuro. El futuro está a la vuelta de la esquina y es como hasta cierto punto como nos lo estamos imaginando en la ciencia ficción. Y si nosotros queremos que eso pase, tenemos que trabajarlo. Y estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para hacer que eso funcione, para hacer que eso pase. No tengamos miedo a transformar nuestro presente para que el futuro sea más tecnológico, sea mejor para nosotros y pueda nuestra especie perdurar, poder seguir avanzando, poder seguir evolucionando y poder, ¿por qué no decirlo? Poder incluso cambiar este mindset de lo que tenemos actualmente como sociedad y cambiarlo para no tener los mismos errores que tenemos como sociedad aquí, sino en los siguientes planetas, en los siguientes lugares donde vayamos, ser una mejor sociedad. Entonces no tengamos miedo a transformarlo, no tengamos miedo a crearlo y no querramos quedarnos solamente viendo que alguien más lo está haciendo. Yo puedo ser partícipe, voy a participar. Eso es lo que yo les mencionaría del futuro a los que estamos ahorita. Estimado César Serrano, Chief Technology Officer de Denum Labs, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, y pues aquí estamos cuando se necesite. Así será. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si te gustó Space Business Podcast y consideras que es información de valor, por favor comparte este episodio con esos amigos o contactos que siempre están buscando algo más, para que descubran el potencial que el espacio puede brindar a todas las industrias y empresas de la Tierra. Búscanos en Spotify, iTunes y califícanos con 5 estrellas. O en YouTube, activa la campanita y regálanos un like. También compártenos en TikTok para que más personas descubran que hacer negocios espaciales es para todos. Si quieres tener comunicación directa con nosotros, mándanos un correo a spaceisbusiness@dereum.mx. No te quedes con la curiosidad. Nos escuchamos pronto.